Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre, entiendo que tengo amor. La querida. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, a Matilde Morcillo. ¿Qué tal, Matilde? Muy bien, encantada de hablar con ustedes. Bueno, y nos vamos a anticipar por unas horas a la presentación de tu libro en el Centro Sefarad de Israel, que tendrá lugar este 11 de mayo a las 7 de la tarde en la sede del Centro Sefarad de Israel, en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69, con acceso gratuito. Vamos a decir la información del principio y ahora vamos a decir de qué vamos a hablar, porque vas a presentar un libro que se llama Los judíos de Menorca. Y no nos hemos equivocado, porque todo el mundo cuando dice judíos, Mallorca, no. Claro, ya, no, Menorca. Los judíos de Menorca a través de los protocolos notariales de Mahón durante la segunda mitad del siglo XVIII, 1751, 1802. Sí. Esto es el subtítulo que lo pone en el contexto y cuéntanos de dónde surge esta investigación. Sí, pues mire, la primera sorprendida fui yo de saber que había judíos en Menorca. Todo empieza porque me llamaron para un tribunal de tesis de un doctorando que estudiaba la colonia griega de Menorca. Ay, se oye mal. Yo lo escucho bien, no sé. Vale. Yo creo que un ruido. Bueno, la colonia griega de Menorca durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y me llaman a mí porque yo soy especialista en las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Grecia. He trabajado mucho en la historia griega y por eso me llamaron para el tribunal. Mi sorpresa fue cuando yo tuve que leerme la tesis doctoral de este doctorando y encontraba prácticamente en casi todos los documentos cómo los griegos estaban en relación con los judíos. Y yo decía, ¿pero cómo es posible que haya judíos ahora en Menorca? Fueron expulsados en 1492, como todo el mundo sabe, y tal. Y entonces ya empecé a tomar mucho interés por el tema. Me puse después en contacto con este doctorando, esto fue en la Universidad de Granada, y efectivamente me dijo que en todas las escrituras, porque esta investigación se basa fundamentalmente en los protocolos notariales. En la mayor parte de las escrituras aparecían judíos. Y yo entonces empecé una labor de investigación bastante complicada, lenta, porque claro, la mayor parte de los documentos estaban en lengua catalana, también había en latín, en francés, en inglés algunos, en español menos, y yo pues no domino el catalán, lógicamente, y me costó bastante, ¿no?, el sacar la información de estas escrituras. Pero mi interés fue aumentando cada vez más y más, y así es como me metí en esta investigación, y el resultado es, bueno, pues el libro que se va a presentar, como muy bien ha dicho, el miércoles. Y es interesantísimo porque nadie prácticamente sabía de la existencia de esta colonia de judíos. Sí que es cierto que algunos autores hablan de judíos en relación con los griegos, pero yo que quería era documentar que efectivamente hubo allí judíos y qué actividades económicas realizaban durante esa estancia y por qué fueron allí. Porque es curioso, el trabajo es que se titula, bueno, los judíos durante la segunda mitad del siglo XVIII, pero luego en el subtítulo hablo, bueno, bajo los dominios inglés, francés, inglés, español, inglés, porque la isla de Menorca va a estar en poderío de los gobiernos ingleses, franceses, españoles hasta 1802, que ya pasa definitivamente a España. Y en función del gobierno que haya de turno, los judíos van a ser expulsados. O sea, con los ingleses se van a mantener, pero cuando llegan los franceses los expulsan. Y lógicamente cuando llegan los españoles también los van a expulsar, porque el decreto de expulsiones seguía en vigor desde 1492 y no podían estar. Y eso es muy curioso y ha llamado la atención muchísimo en todas las partes donde se ha presentado el libro y donde, bueno, se han interesado por el tema. Pero a ver, hay algo que o escuché mal o que la historia que yo tengo en la cabeza no va muy bien. Dice que los franceses, cuando estaban los franceses, expulsaban a los judíos. Sí. Pero eran franceses ya después de la Revolución Francesa. No, antes.
Estamos hablando de 1756 a 1763, que es cuando están los franceses. Vale. O sea que era en esa época, porque digo, ya después de que dan la ciudadanía a todo el mundo, que se la nieguen y expulsen, pues sería extraño. Es antes. Bueno, ¿y con los ingleses sí que estaba permitida la permanencia de los judíos? Sí, muy bien. Con los ingleses se llevaron muy bien y tengo que llamar la atención también de un hecho, porque puedo explicar, bueno, vamos a ver, estos judíos cómo llegaron a Menorca, ¿no? Uh-huh. Se preguntarán, ¿cómo llegaron a Menorca? Pues en realidad estos judíos procedían de Livorno, de Italia, y mantenían lazos comerciales con Marruecos y Argelia. Estos judíos procedían de Italia, pero estaban asentados en Marruecos y Argelia. Y lo que ocurre es que el hecho de que Menorca pase a manos inglesas es debido a la guerra de sucesión a la corona española. Porque en 1700 muere el archiduque Carlos de Austria, Carlos II de Austria, que no tenía hijos, y esto desencadena una guerra de sucesión. Por no explicar aquí la guerra porque es demasiado compleja, pero decir que al final, en 1713, se firma el Tratado de Utrecht, por el que Menorca y Gibraltar pasan a Inglaterra. Claro. Entonces, en 1704, porque la guerra va desde 1701 a 1713, en 1704 los gibraltareños, los que eran católicos naturalmente, no quieren prestar obediencia al archiduque Carlos, porque hay dos candidatos en la guerra. Uno es el archiduque Carlos, que era primo del rey fallecido, y otro el nieto del rey de Francia, Luis XIV. Bueno, pues en 1704 los gibraltareños abandonan, muchos se van, y entonces ese vacío que queda en la economía va a ser ocupado por los judíos de Marruecos y Argelia, se pasan a Gibraltar. Uh-huh. Y ellos pues desempeñan esas labores. Entonces, en 1711, según un autor, Benadi, había unos 300 judíos en Gibraltar, que procedían de Marruecos y Argelia, y tenían mucha influencia, incluso llegaron a construir su propia sinagoga. Pero ¿qué ocurre? Que en 1713 termina la guerra de sucesión y gana el candidato francés, el nieto del rey de Francia. Entonces, Gibraltar y Menorca pasan a Inglaterra. El artículo 10 del Tratado de Utrecht, ese que se firma, decía que ni judíos ni moros podían permanecer en Gibraltar. Entonces, esos judíos que se habían pasado a Gibraltar en 1704, procedentes de, como hemos dicho, de Marruecos y Argelia, estaban allí muy bien asentados, se dedicaban al comercio, pero no pueden estar en Gibraltar porque así lo estipula el artículo 10 de ese tratado. Entonces, en 1717, los judíos de Gibraltar son expulsados. ¿Y dónde van? Pues se van a Menorca. En Menorca también, que era de Inglaterra, también se aplicó el Tratado de Utrecht, pero hicieron un poco la vista gorda, por así decir, y no les molestaron como en Gibraltar. Y así es como llegan los judíos a Menorca y se establecen allí. Uh-huh. Entonces, en 1713, cuando mayor documentación hay es a partir de 1740, pero estaban ya desde el principio. ¿Por qué? Pues porque los isleños menorquines no pueden abastecer a las tropas inglesas. Gibraltar y Menorca son de los ingleses y allí en Menorca pues no pueden abastecer, entonces hacen un llamamiento a comerciantes que vayan allí a ocupar o atender o abastecer a las tropas. Entonces cuando van a acudir los griegos, que hay una colonia griega muy importante, por eso es lo como yo he dicho al principio, por lo que despierta mi interés de los judíos, acuden griegos, acuden judíos y otros tipos de comerciantes y se establecen. Los ingleses les van a permitir pues todo tipo de libertades y de hecho los judíos se sintieron muy a gusto, muy cómodos con los ingleses, cosa que no va a ocurrir, como ya hemos dicho, con los franceses, claro que son expulsados, y con los españoles también. Uh-huh. Y ellos van a estar allí y cuando llegan los franceses, como hemos dicho, en 1756, están hasta 1763, los judíos van a ser expulsados, pero no todos, porque yo he encontrado escrituras en estos protocolos que seguían haciendo tratos. Luego todos no fueron expulsados o se quedarían escondidos, camuflados o lo que fuera, porque siguen haciendo escrituras. Y la familia, lo que es cierto es que las familias, las mujeres y los hijos sí que se quedan en Menorca. Porque en cuanto los franceses son expulsados, otra vez vuelven estos judíos a Menorca. Y el segundo dominio inglés
el segundo dominio inglés, porque el primero va desde 1713 a 1756. Luego está el periodo francés, del 56 al 63, y luego el segundo dominio inglés, que es el más importante, que va del 63 a 1781. Ahí es donde yo baso principalmente mi investigación. ¿Por qué? Pues porque es cuando el mayor número de judíos había. Y de hecho está el número, bueno, pues que construyen una sinagoga en la calle Nuestra Señora de Gracia. Yo cuando estuve a presentar el libro estuve, lo que pasa que ya no queda nada porque la han convertido en una iglesia católica, naturalmente. Pero aquí los ingleses le permiten que construyan la sinagoga, pero van a levantar los recelos de los católicos. Los católicos no quieren que abran la sinagoga, van a protestar al gobernador, consiguen que le cierren la sinagoga, pero los judíos, a través de una asociación de judíos de Portugal, presiona hasta el rey Jorge III y les piden permiso para que le reabra la sinagoga, y el rey Jorge III les da permiso para que los judíos puedan reabrir su sinagoga. Pero ya digo que hay mucha tirantez entre los católicos y los judíos, y de hecho que los sacerdotes, o sea, los domingos en los púlpitos, cuando hacían los discursos, atacaban mucho a los judíos, decían a los menorquines que no hicieran tratos comerciales con los judíos, que les boicotearan sus empresas, sus negocios, o sea, porque no querían. Claro, el decreto, como ya hemos dicho, estaba todavía en vigor, y es el periodo más importante, es cuando más escrituras notariales van a registrar. Y ya digo, porque después, claro, en el 81 vienen los españoles, conquistan la isla, e inmediatamente las órdenes que mandan desde España, es Carlos III el rey, es que le dice al duque de Crillon, que conquista la isla, es que los judíos y los griegos han de ser expulsados a los parajes más lejanos donde no puedan hacer daño. O sea, como si apestaran, como si fueran cosa mala, y son expulsados. Entonces los judíos se van, las familias se quedan, y luego ya los ingleses vuelven a conquistar la isla en 1798, y entonces vuelven otra vez los judíos, y al volver los judíos pues otra vez cobran sus libertades, porque tampoco los menorquines querían a los españoles, porque los ingleses les permitieron que hablaran en su lengua, el catalán. Ellos hablaban catalán y que celebraran sus ritos y sus cosas, pero cuando llegan los españoles dicen que no, que tienen que hablar en castellano. Y por eso los menorquines, yo cuando estuve, me contaba la gente que estaban muy agradecidos a los judíos porque, o sea, a los ingleses porque les permitían conservar su lengua, sus ritos, y los judíos lo mismo. Y a los españoles no los querían. Y de hecho, cuando Menorca pasa a manos españolas, definitivamente en 1802, a mí me contaron también que en el 2002 fueron miembros del gobierno para celebrar los 200 años de la reincorporación de Menorca a España, y ellos decían que no tenían nada que celebrar, que hubieran preferido estar bajo el dominio inglés, lo cual me llamó a mí mucho la atención. Y una pregunta, porque usted dijo de que, bueno, este asentamiento es justamente porque los echaron de Gibraltar, pero nosotros sabemos que hoy en día hay muchos judíos en Gibraltar. ¿Cuándo les permitieron volver? ¿Tiene idea? ¿Pero a Gibraltar o a dónde? A Gibraltar. Sí, bueno, muchos se fueron cuando los expulsan, cuando definitivamente Menorca pasa a manos españolas, muchos fueron a Gibraltar, la gran mayoría se fueron para Gibraltar, pues a finales del siglo XVIII. O sea que finalmente esos judíos que vivían en Menorca eran judíos del norte de África que pasaron por Gibraltar y estaban un poco bailando entre estos dos parajes, ¿no? Sí, en realidad ellos venían o procedían de Italia, de Livorno, pero Italia, se asentaron, mantenían lazos comerciales con Marruecos y Gibraltar. Y cuando los gibraltareños abandonan, ellos ya se pasan a Gibraltar y se establecen allí. Les iba muy bien, pero claro, son expulsados. En 1717 no pueden estar, porque la condición que pone España, el gobierno español, cuando entrega Gibraltar a los ingleses, es que los judíos no pueden permanecer, ni judíos ni moros, ni musulmanes, en territorio español. Entonces los expulsan y se van a Menorca, porque allí las tropas inglesas, como ya hemos dicho, necesitaban abastecimiento, pues allí les permitieron estar. Les permitieron, cosa que a veces resulta un poco contradictoria, pero no los van a expulsar, los expulsan precisamente los franceses y los españoles. Sí. Pero los ingleses no, o sea que el tratado de Utrecht, hasta el artículo 10, lo tenían un poco ahí, vamos, que no se llegó a aplicar como en Gibraltar. Una pregunta, porque usted se ha basado en los protocolos notariales, ¿no? Para elaborar esta documentación. ¿Existe, por lo menos que usted sepa, no que haya accedido a ella, porque si no lo hubiera comentado, algún documento de fuentes judías sobre
sobre la presencia judía o solamente lo que queda reflejado en los protocolos notariales de las autoridades? No, lo que queda reflejado en los protocolos notariales. Porque también es cierto que había escrituras entre ellos, había lo que pasa que bueno, no lo recojo en el libro porque es bastante extenso, pero yo he vuelto otra vez después de la publicación del libro a los archivos allí en Mahón y he visto cómo familias de judíos entre ellos también tenían unos pleitos muy grandes, pero estaban en inglés algunos, pero en escritura hebrea, o sea, no he encontrado nada, en catalán o en inglés. Bueno, sin duda es una investigación sorprendente y por lo que me contaba usted telefónicamente, también que sorprendía a los menorquines, menorquines de hoy en día, ¿no? A los especialistas no sabían que sí, que había habido griegos. Y entonces algunos autores hacían referencia a los judíos, porque siempre que le dices, se expulsan a los griegos, y decían a continuación, a los griegos y judíos, pero nada más. O sea, se expulsan a uno y entonces, claro, también hacían referencia porque por las calles, algunas calles, ¿no?, que tenían nombre, o la sinagoga que estuvo, pero no, vamos a ver, pero nada más. Entonces yo lo que quería era demostrar que realmente estuvieron y documentarlo. Y ese era mi propósito, porque una cosa, yo puedo decir cosas, decía, sí, allí hubo tal persona, hubo tal, pero ¿cómo lo demuestras? Y yo lo que quería es documentar cómo efectivamente. Y en el libro aparecen las familias más importantes, en el libro se recogen las familias más importantes, ¿no?, que controlaban prácticamente media ciudad, ¿no? Y porque ellos se dedicaban principalmente a la compraventa, al comercio marítimo, eran comerciantes, y eso queda todo recogido en las escrituras. Uh-huh. Claro, siendo comerciantes en una isla, pues seguramente utilizaban el Mediterráneo como autovía, ¿no? Claro, era un punto estratégico. Uh-huh. Sí, un punto estratégico que se lo disputaban entre los ingleses, los franceses, los españoles también, y claro, los judíos utilizaban ahí que era como un trampolín, y era muy valioso. El puerto de Mahón era en aquel momento, bueno, un bocado muy apetecido por eso, una encrucijada para el comercio. Muy importante. Pues ya saben, oyentes de Radio Sefarad, de esta historia maravillosa pueden oírla más extensamente e incluso formular preguntas si se acercan este miércoles 11 de mayo a las 7 de la tarde al Centro Sefarad de Israel en la calle Mayor 69 de Madrid para hablar con su autora, con quien estamos charlando, con Matilde Morcillo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que también es autora, vamos a señalarlo, de libros, por ejemplo, sobre Sebastián de Romero Radigales, este diplomático español que estaba destinado en Atenas y que salvó la vida de muchos judíos desde este puesto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí. Bueno, y otras vicisitudes de la historia común entre España y Grecia, que bueno, hasta el día de hoy tenemos historias comunes, ¿no? Hay algún partido político que tiene parientes en ambas orillas, casi. Sí, yo es que he trabajado muchísimo todo lo de los judíos de Salónica, porque hice la tesis doctoral cuando Grecia se incorpora, o sea, como estaba bajo el Imperio Turco, ¿no?, se hace independiente, y luego cuando Salónica se incorpora a Grecia, todos los habitantes que había, 3/4 partes eran judíos. Sí, en Salónica incluso dicen que en el sábado cerraba el puerto porque... Sí, pues he publicado un artículo interesantísimo sobre eso, sobre la ley del descanso dominical en Salónica, a través de la prensa francófona, y interesantísimo por eso, porque era tan la actividad que había que claro que tenían que cerrar, pero luego el gobierno griego unos años después les obliga a que cerraran el sábado, porque los comerciantes, claro, griegos decían que no, que ellos cerraban el domingo, y los judíos cerraban el sábado, y les obligan a los judíos a que cierren el sábado, y entonces se quejaban porque decían, es que entonces son 2 días cerrados, el sábado y el domingo. Pues este trabajo recoge precisamente todo eso. Da una cantidad de detalles muy interesantes sobre la importancia que tuvo la comunidad judía en Salónica. Y hago el estudio desde que España los reencuentra a los judíos a principios del siglo XX, y prácticamente termino pues con el Holocausto, que es el libro este que ha comentado de cónsul Sebastián de Romero Radigales. Pues nada, de estos libros es autora Matilde Morcillo. Este miércoles la presentación
del libro sobre los judíos de Menorca, que le recomendamos a todos. No tiene que ser menorquí para interesarse de esta historia tan fantástica, entre otras cosas porque ha permanecido prácticamente ignorada durante 300 años y le agradecemos que la haya sacado nuevamente a la luz y esperamos que haya mucha gente para disfrutar de su charla. Muchas gracias. Dolor